¿Los audiolibros no cuentan como leer? Esta es una discusión que se tiene que zanjar de una vez por todas. Los años 70 del siglo XIX fueron momentos cumbres para las nuevas tecnologías. En la época de 1877, Porfirio Díaz iniciaba su primer periodo presidencial. En el 79, León se convertía en la primera ciudad mexicana en utilizar electricidad y ya se había realizado aquella legendaria llamada telefónica de la presidencia a la estación de policía, donde la primera palabra fue «bueno». Mientras en Estados Unidos el inventor Thomas Alva Edison creó un dispositivo audible capaz de realizar grabaciones en rollos de cartón y de cera. El fonógrafo permitía a las personas grabar su voz por algunos pocos minutos. Entonces la imaginación de los inventores comenzó a crear imperios. La línea de lo imposible se empujaba y el mismo Edison pensó en un campo de mercado, el entretenimiento. Esto lo sabemos gracias a su propuesta de grabar a una persona leyendo un libro de Dickens. Tarea sumamente impráctica, porque nadie podía leer una novela de 200 páginas en menos de 4 minutos. Se tuvo que esperar casi 50 años para que el Real Instituto Nacional para Ciegos de Reino Unido empezara a experimentar las formas más útiles de grabación de libros parlantes. La idea se concretó en Estados Unidos, cuando la Biblioteca Nacional invirtió en el proyecto de creación de libros parlantes para ciegos o débiles visuales. Aún así, todo eran cuentos cortos, incluso con los gramófonos o la cinta magnética. Acercar los libros parlantes a los invidentes era difícil, porque el proceso resultaba tardado y meticuloso. Con los discos LP, en 1953, nació el primer libro parlante completo, que se atribuye a Barbara Cohen y a Marianne Roney, quienes se convencieron al poeta Dylan Thomas para grabar sus poemas. Para los años 60 ya era una realidad, pues había cassettes, lo que permitía almacenar de forma práctica las obras auditivas, además de tener hasta 2 horas de duración. El CD llegó en 1982, pero seamos sinceros, se empezó a usar hasta los años 90. En esta última década, a alguien de la Asociación de Editores de Audio se le ocurrió sumar las palabras audio y libro para sustituir esa frase tan horrible que es libros parlantes. Nacieron oficialmente, luego de más de 100 años, los audiolibros. En este milenio se iniciaron las descargas en línea, dejando de lado los formatos físicos que mucha basura han creado. Ahora bibliotecas enteras se pueden tener con el precio de un audiolibro, a través de suscripciones mensuales. Pero entonces, ¿son realmente útiles los audiolibros? ¿Por qué son tan desacreditados en campos académicos? Actualmente hay 3 formatos para acceder a la literatura: el libro físico, el digital y, en tercer lugar, el audiolibro. Por un lado, el necio libro físico, que da alma a las casas y huele bien, pero necesita mucho espacio y ciertos cuidados. ¿A poco no han sufrido luego de que se moja un libro y se quedan a media historia? Alguna vez un colega de literatura me dijo: eso de los libros digitales son para millennials pedantes. Quizás sea cierto, pero vale la mitad del precio y lo puedes llevar a varios sitios. En cuanto a los audiolibros, estos son todavía más atacados. Se dice de ellos que la comprensión es limitada, que es un distractor, que no puede aprovechar la imaginación como con los otros formatos, que escuchar un audiolibro no es leer. Quiero entonces abordar aquí una palabra que quizás sea útil, la palabra leer. Es difícil conceptualizar todo aquello abstracto y que no se pueda señalar como un objeto descriptible. La Real Academia de la Lengua dice que leer es interpretar un texto, mientras que texto lo entiende como un enunciado o un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Paulo Freire creía que la lectura es un proceso donde, de forma equitativa, se debe conocer tanto el texto como el contexto. O sea que la lectura no puede ser solo percibir las letras. Entonces, ¿de verdad la lectura solo ocurre con los ojos? Leer con los oídos no es solo una metáfora, sino es una realidad. Bien podríamos decir, leí un audiolibro. Forzar la lectura a la simple percepción sería, como lo llegó a decir Edwin Locke, la lectura de comprensión más simple y de más bajo nivel. La lectura sucede en la interpretación que nuestro cerebro realiza y no en los ojos, tampoco en los dedos o en los oídos. Entonces, ¿importa realmente la forma en que se lea? La verdad no. Ray Bradbury lo sabía, por eso lo escribió en su novela Fahrenheit 451, una novela donde los bomberos se dedican a quemar libros. Dijo: no son los libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectadas a través de radios y de televisores, pero no lo son.
No son libros lo que usted está buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar.